Que el Señor les bendiga, hermanos, nos da gusto saludarlos. Vamos a considerar el tema de la confesión de la fe cristiana. Este tema es muy importante para cada uno de nosotros, o quizá podríamos decir, o mejor dicho, sin duda podríamos decir, que es el tema más importante para todos nosotros. Porque la Biblia enseña que la confesión de la fe cristiana es fundamental en nuestra salvación. Por ejemplo, en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la confesión de fe es fundamental en la salvación de nuestras almas. Pero por otro lado, nuestro Señor Jesucristo dijo que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Esto está en el Evangelio de Lucas 13:25. Notemos que estos hombres llamarán a Jesús como Señor. Su confesión es doctrinalmente correcta, de acuerdo con lo que leímos en Romanos 10:9. Y la pregunta que nos queda es, si su confesión es correcta, ¿por qué el Señor no los conocerá en aquel día cuando se presenten ante Él? Pues tarde o temprano, todos nosotros nos presentaremos ante el Señor y ese sí será el día más importante de nuestra existencia. También en Mateo 7:21 el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos qué relación tienen estos versículos con lo que dice Romanos 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero estos textos, tanto el de Romanos como el de los Evangelios, nos muestran que hay confesiones que la gente hace que son doctrinalmente correctas. Y sin embargo, no todos los que tienen confesiones de fe correctas entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, este tema no solo es muy importante, sino que es de mucho cuidado. No debemos ser descuidados, ni debemos minimizar la importancia de la confesión de la fe cristiana. Ha habido tiempos cuando por la confesión de la fe cristiana los hombres han ido a la muerte, mientras que los reyes y los verdugos esperaban que los cristianos negaran aquella confesión de fe que tenía tanto valor para ellos. Así lo narra, por ejemplo, aquel dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida, en el libro Los mártires de las catacumbas. Cuán importante es el tema de la confesión de fe. Ese libro dice que decenas de miles de personas llenaban el Coliseo romano y el emperador Decio presidía aquella multitudinaria asamblea. Allí se hallaban desde los filósofos más educados hasta los plebeyos más vulgares, y todos compartían el mismo interés de ver la crueldad en aquellas matanzas en aquel Coliseo romano. En ese lugar, en ese coliseo, muchos cristianos cantaron con distintos himnos la confesión de su fe cristiana, mientras se encontraban con la misma muerte. En aquella arena, muchos cristianos se negaron a responder con violencia ante sus verdugos, porque responder con violencia no hubiera estado de acuerdo con la fe que ellos confesaban. Cuán importante era y cuán importante es hoy el tema de la confesión de la fe. Pero ha habido otros tiempos cuando la confesión de la fe se ha descuidado, se ha minimizado y se ha confundido por las mismas iglesias. Por ejemplo, la confesión de la fe cristiana se ha confundido con lo que es una memorización o una repetición doctrinalmente correcta. Cuando se evangeliza a alguien, a veces se le invita
a esa persona de manera apresurada para que repita en una oración frases doctrinalmente correctas, como por ejemplo, le dicen, repite conmigo, te confieso como mi Señor y Salvador. Y a veces, sin que la persona entienda lo que dijo, se le dice que ya es salvo porque repitió la frase Jesús es mi Señor, como si la salvación viniera a nosotros de manera automática por el pronunciamiento de ciertas palabras. Pero la Biblia no enseña que se lleve a las personas a repetir frases doctrinalmente correctas, porque la confesión de la fe cristiana no puede ser confundida o reducida a repeticiones doctrinales. En lugar de que la iglesia apresure a las personas a repetir frases doctrinales, la iglesia debe enfocarse en predicar y enseñar con más denuedo el evangelio, con más paciencia, con más doctrina, con más explicación, con más oración, a fin de que por la exposición del evangelio bíblico, la fe verdadera, la fe que trae convicción de salvación, venga a los oyentes, y entonces ellos puedan confesar la grandeza de la fe cristiana. Por esto, para considerar algunos aspectos fundamentales sobre la confesión de la fe cristiana que es verdadera, vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice de esta manera: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En este texto, el apóstol Pablo está confesando la fe cristiana. Este pasaje no es el único que expone de manera resumida la fe cristiana, pero es uno de ellos. Y en la primera parte de este texto vienen elementos muy importantes de la confesión de la fe cristiana que es verdadera. Y la segunda parte de este texto habla del contenido doctrinal de dicha confesión. Entonces, notemos que la primera parte y la segunda de este texto están separados o separadas las dos partes por dos puntos. La primera parte dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y después viene el contenido doctrinal. Dios fue manifestado en carne, está hablando de la deidad del Señor Jesús, de su encarnación, y después dice que el Señor fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que la primera parte de este versículo muestra en qué consiste la confesión cristiana, y la segunda parte del versículo muestra o se refiere al contenido doctrinal de esta confesión. Entonces, en esta reflexión, en esta consideración, vamos a considerar solamente la primera parte que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque esta primera parte nos ayuda a entender cuál es la diferencia entre la confesión de la fe cristiana que es verdadera y aquella que no tendrá ningún valor en aquel día. Primeramente, veamos la convicción. Esta expresión que dijo el apóstol, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, esa expresión es un preámbulo, una introducción a la confesión de fe que va a expresar. Pero es igualmente importante que el contenido doctrinal, porque muestra la naturaleza de la confesión que está a punto de hacer. Pongamos atención en la palabra indiscutiblemente. Esta palabra muestra la convicción que tiene una persona que ha recibido la fe verdadera, la fe que es para salvación, y que por lo tanto desea confesarla. Qué importante es que una persona se examine a sí misma con toda sinceridad sobre si tiene la convicción de la fe cristiana o si aún no la tiene. Esto es importante porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Lo que el apóstol Pablo está mostrando en su introducción de declaración de fe es la obra de convicción que hace el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Y es una obra que hace por medio de la exposición clara del Evangelio de Cristo. Debemos ver que puede haber memorización de una frase doctrinal sin que una persona la entienda o entienda lo que dijo o crea lo que dijo, o sin que una persona tenga convicción sobre lo que está diciendo. Por lo tanto, la verdadera confesión de fe conlleva la convicción de lo que la obra de Cristo en la cruz ha hecho por nosotros, perdonándonos todos nuestros pecados. La palabra que usa el apóstol indiscutiblemente se refiere a algo que es incuestionable, es decir, que no admite duda ni discusión. Quien usa esta palabra está diciendo que tiene una convicción en su corazón que no admite discusión alguna. Tal persona no tiene duda sobre la fe que ha recibido por medio del Evangelio. En la vida hay muchos asuntos que son discutibles, que son debatibles, pero el cristiano sabe que hay asuntos que no son discutibles ni debatibles. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no se puede discutir contra la palabra de Dios. Recordemos cómo la serpiente antigua, el diablo, cuando tentó a Eva, trató de dialogar y debatir sobre los mandamientos de Dios. Qué peligroso es esto. El tentador trató de poner un no morirás donde Dios había dicho ciertamente morirás. El tentador trató de llevar a la mujer al campo de las opiniones, del debate, la llevó a considerar alternativas. Y cuando la mujer comenzó a entrar en ese terreno, a discutir, a pensar si había alguna otra opción a lo que Dios le había dicho, entonces vino el pecado y vino la caída. Lo mismo ha sucedido en importantes denominaciones cristianas en la actualidad. Mantienen en la letra sus confesiones de fe, pero muchos han sido llevados por el tentador a debatir y a discutir. Por ejemplo, si los mandamientos de Dios sobre el matrimonio bíblico aplican a la moral de los tiempos actuales, y grandes denominaciones cristianas se han alejado de la moral bíblica. Eso ha pasado en el ámbito de las iglesias, pero también en el ámbito personal. Hay quienes conducen sus vidas afectivas o sentimentales o sus economías queriendo discutir lo que la Biblia enseña claramente. Creen que su situación particular se puede debatir, se puede tener una consideración especial para ellos. Y si un pastor les muestra lo que dice la Biblia sobre algún asunto moral, entonces se van a otro, hasta que alguien les avala su forma de vivir totalmente alejada de la verdad bíblica. Ellos pueden decir de memoria su confesión de fe cristiana, pueden decir Jesús es Señor, pueden cantarlo, pero no pueden decir con sus hechos que la Biblia, que muestra el misterio de la piedad, es indiscutible, porque ellos mismos, con sus hechos, discuten contra la Biblia. Es como si buscaran al pastor que les dirá, sabe Dios que no morirás. Ellos creen que lo que Dios ha dicho en su palabra se puede discutir, debatir, reconsiderar. No les gusta compararse contra la Biblia, más bien buscan compararse contra los que son peores que ellos. Vemos entonces que sí hay una diferencia entre lo que es una repetición doctrinal y la confesión verdadera de la fe cristiana. Si alguien tiene la confesión verdadera de la fe cristiana, sabe que la grandeza de la Escritura es indiscutible, que sus enseñanzas no se pueden discutir y por lo tanto se somete en fe al señorío de Cristo que está expuesto en las Escrituras. El creyente verdadero no discute contra lo que está escrito en la palabra de Dios, sino que ora para que las enseñanzas de las Escrituras guíen cada aspecto de su vida.
La solemnidad es otro aspecto importante de la confesión de la fe cristiana. Esto es lo que significa la palabra que usó el apóstol Pablo. En el original es homologeo, que se traduce como indiscutiblemente y que habla de la solemnidad de la confesión que el apóstol iba a expresar. El diccionario Strong dice que esta palabra no solo significa confesión, no solo significa indiscutible, sino significa promesa. Es decir, lo que está mostrando el apóstol en su introducción, antes de hacer su confesión de fe, es el carácter sumamente solemne y valioso de la confesión de fe que está a punto de decir. Una persona puede repetir una frase doctrinal sin darle valor a lo que dice, pero el apóstol está usando una palabra que muestra la solemnidad, el gran valor personal que tiene su confesión de fe. Es una introducción que anuncia que va a decir algo solemne y de profundo valor. En este sentido vemos que la confesión de la fe cristiana tiene un carácter solemne de participar en una promesa y en un pacto. Cuando alguien hace una promesa, entra en un pacto. Los que se casan hacen un pacto entre ellos por medio de una promesa mutua de amor y fidelidad, la cual es solemne, porque no solo se la hacen entre ellos, sino que la hacen delante de Dios y delante de los hombres. Aún los que piden un préstamo firman una promesa de pago por medio de un contrato de crédito, es decir, por medio de un pacto. Hay una promesa de pago por la cual quedan ligados a un compromiso. En este caso, cuando alguien ha oído la exposición del Evangelio y ha creído plenamente en él por la obra de la gracia de Dios, su confesión de fe es solemne, tiene un valor muy especial, como de una promesa que lo vincula a un pacto, porque su confesión de fe da testimonio de que participa de una promesa y de un pacto, que es el pacto de Cristo. El cristianismo no se basa en una promesa que nosotros hacemos ante Dios, sino que más bien participamos de las promesas que Dios hizo de antemano para nuestra salvación. En el cristianismo no me sostiene mi promesa, por eso no hay promesas que nos unan al pacto, sino es la promesa de Dios que hizo acerca de nuestra salvación, acerca de que Él enviaría a nuestro Salvador, y es Él el que me permite participar de esa promesa y de ese pacto. Por medio de esa confesión de fe, nosotros damos testimonio de que somos parte del pacto en la sangre de Cristo. Hebreos 8:6 dice que Cristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por esto, hermanos, es importante que consideremos si estamos conscientes que vivimos en un pacto, que estamos ligados a Cristo, unidos a Cristo, que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Quizá nos preguntamos por qué los mártires del Coliseo romano se negaban a responder con violencia ante sus verdugos. Y la respuesta es que ellos daban por medio de su confesión de fe, es que ellos pertenecían a un pacto, al nuevo pacto en Cristo Jesús, y por eso ellos no podían lastimar a sus semejantes. Un pacto es algo que une, que obliga, que liga a dos o más personas. La Biblia enseña que todo aquel que ha oído el Evangelio y cree en él, entra por la fe al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Todo creyente verdadero está unido a Dios y no puede actuar de la manera que sea. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esto la confesión de fe cristiana es muy solemne, es decir, tiene un valor sumo para el creyente, porque él sabe que está unido a Cristo, que ya no puede hacer lo que antes hacía en el pecado.
Miremos lo alto y lo solemne que es la confesión cristiana, que el apóstol Pablo lo exclama, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Con esta expresión, el apóstol exaltó el ministerio de la piedad, es decir, lo que Cristo hizo por nosotros. Él confesó lo grande que es ese misterio revelado, y es grande en cuanto a gloria, y no se puede comparar con nada en este mundo, ni con nuestra propia vida. Eso es lo que confesaron nuestros hermanos que fueron mártires, que ni siquiera nuestra vida era tan grande como el pacto al cual habían sido unidos por medio de la fe en el Evangelio, el pacto de Cristo. Ese pacto, el participar en ese pacto es tan grande que estamos en él por medio del sacrificio de la cruz de Cristo. No hay nada que sea tan grande que el misterio de la piedad. No hay nada en este mundo que se le pueda comparar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, no hay discusión sobre este tema. No hay nada más grande que el Evangelio al cual estamos unidos. Ni nuestra vida, ni el dinero, ni la compañía de ninguna persona es mayor que el Evangelio que nos ha salvado y reconciliado con Dios. Esto nos explica por qué muchos, sin discusión alguna, tomaron la decisión de dar sus vidas por esa confesión de fe, que ellos eran de Cristo, que eran cristianos, que no podían actuar contra sus semejantes. Ellos sabían que no había nada más grande que el Evangelio que ellos confesaban. Aquí nosotros recordamos a los amigos del profeta Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor quería que se inclinaran ante su estatua y entonces él los dejaría vivir, ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, este es un asunto indiscutible. He aquí, le dijeron, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los amigos de Daniel estaban testificando que no había nada que hablar con el rey sobre los asuntos de su fe, que ni siquiera sus vidas eran más importantes que su Dios. Con sus vidas ellos estaban confesando que no había nada más grande que el Dios al cual ellos servían. Esa misma es la naturaleza de la confesión de la fe cristiana. Hay personas que prefieren ciertos modos de vida, ciertas compañías de personas, de amigos, de ciertos noviazgos, ciertas relaciones sentimentales. Hay personas que prefieren y valoran más ciertos beneficios económicos por sobre la fe cristiana verdadera. Ellos son los que discuten sobre la Biblia y buscan que alguien les diga no morirás. Aún así, dicen de memoria que Jesucristo es el Señor. Quizá cantan cánticos que dicen que Jesús es el Señor. Pero su confesión no es la confesión que enseña la Biblia. Sobre esto, el Señor Jesucristo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37 y 38. Así que, hermanos, la confesión de fe que enseña la Biblia implica la decisión de asumir los costos por vivir como corresponde al misterio de la piedad. Es decir, la fe verdadera, la que es para salvación, nos lleva a asumir los costos de vivir como es digno del Evangelio. Y si eso implica que perdamos algo o a alguien, con nuestra vida confesaremos que es más grande el Evangelio de Jesucristo que nos ha salvado. Con todo, también debemos recordar lo que dijo el Señor. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. En un principio podremos sufrir pérdidas,
si nosotros exaltamos como lo más grande al Evangelio de Jesucristo. Pero después de un tiempo encontraremos todo lo que Dios nos quiere dar. Y aun aquellos que nos rechazaron por el Evangelio, si el Señor así lo quiere, también los veremos viniendo a Cristo, haciendo la misma confesión de fe que enseña la Biblia, que no hay nada más grande en este mundo que el Evangelio de Jesucristo. Por esto, hermanos, para concluir, consideremos cuán grande, cuán importante y de cuánto cuidado es este tema. Cuando nos presentemos delante del Señor Jesucristo en aquel día que Dios ha designado, en ese día será revelado si nuestra confesión de fe era solo una repetición o una memorización, o quizás producto de algún canto que nos gustaba, o si en verdad nuestra confesión de fe implicaba una entrega completa a la autoridad de las Escrituras sobre nuestras vidas. En aquel día se verá si valoramos como más grandes los placeres de este mundo, o si por el contrario consideramos como indiscutiblemente más grande el Evangelio de Jesucristo. Se verá si estuvimos dispuestos a la pérdida por el nombre de Cristo. En aquel día se verá si habremos vivido nuestra vida como es digno del Evangelio de nuestro Señor, o si solo nos comparábamos con los que eran más malos que nosotros para calmar un poco nuestras conciencias. Se verá si discutimos contra la palabra de Dios o si nos sometimos a ella. Por esto, hermanos, que Dios nos conceda que desde hoy, con toda solemnidad, con toda fe, con toda rendición, por su gracia, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que podamos confesar desde hoy, como lo hizo el apóstol Pablo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén.